Abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Parábola del trigo y la cizaña. Parábola que es la que más hemos escuchado, la más conocida junto a la famosa parábola del hijo pródigo. Y así como esta, pues son parábolas que han sido totalmente sacadas de su verdadero contexto o tratadas de una forma tan superficial, ¿no?, de lo que verdaderamente Jesús quiso comunicarnos, quiso enseñarnos a través de ellas y de todas las parábolas que él habló, porque todas las parábolas tienen un mensaje profundo, solamente que, como yo digo, nos hemos quedado solamente con el texto, que ese texto que le llamo el velo, la letra que es un velo, pero que lo que realmente quiere decir ese texto está dentro de ese mismo texto o detrás de ese velo, que Dios ha puesto para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces, ahora dice Jesús que Él va a declarar cosas desde la fundación del mundo. Entonces, vemos cómo Él dice que es a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí pone dos grupos, siempre, porque la escritura desde el Génesis y Apocalipsis va a tratar siempre de dos grupos, vosotros y los otros, ustedes y los demás, los unos y los otros, cabritos y ovejas, trigo y cizaña, luz y oscuridad, los escogidos, los no escogidos, los que amó y los que... Punto suspensivo. Porque hay muchos que creen que Dios amó todo el mundo, según Juan 3:16. Hay gente que se toma este versículo literal, como se han tomado casi esta parábola también literal. Entonces, parábola del trigo y la cizaña que narra Mateo capítulo 13, ya la conocemos la mayoría. Dice que ese, ese reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo, ¿no?, y sembró o engendró. Sembrar es un sinónimo de engendrar, meter dentro, engendrar. Cizaña dice entre, también podríamos decir dentro del trigo y se fue, ¿sí? Entonces dice que cuando vinieron los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Entonces aquí vienen unas palabras a continuación que quiero que las quedemos con ellas, porque luego van a tener una importancia, de lo que esto realmente quiso decir la escritura. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no. ¿No? O sea que arrancar una, arranqué también la otra, con ella el trigo, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. Aquí está otra vez, otra vez esa dualidad. La Biblia trata siempre de esa dualidad, uno y el otro, ustedes y los demás, vosotros y los otros, así, ¿no? Entonces, esa es la narración, ¿sí? Y luego él a continuación, va a explicar esa parábola a partir del versículo 34, ¿sí? Pero él dice que sin parábolas no les hablaba a la gente, a los gentiles, a todo el mundo, no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé esas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces aquí es donde yo quiero hacer esta pregunta. Cuando nosotros vemos esta parábola, cuando la leemos, cuando la escuchamos predicar, ¿dónde vemos nosotros cosas escondidas? Haciendo alusión, porque está hablando de esta palabra desde la fundación del mundo, es importante porque nos está señalando un tiempo específico, porque hay otros textos que nos hablan desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, y también hay textos que nos hablan acerca de, pues, lo que son los tiempos finales, ¿no? Entonces aquí no está hablando ni de los tiempos finales ni antes de la fundación del mundo, está hablando de un tiempo específico, y ese es el momento del Génesis, del comienzo, de la creación, donde todo comenzó y donde nosotros también tendríamos que haber comenzado, cosa que no hemos hecho, puesto de que nosotros hemos empezado a mitad, a ver la película por la mitad, porque casi la mayoría de los creyentes, cuando venimos a las congregaciones, cuando nos convertimos, pues se nos hace la recomendación de empezar con los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, que es uno de los evangelios, sí, que tratan como ese Dios es amor y todo esto, ¿no? Entonces nos quedamos con estas palabras así tan bonitas, pero no vemos la película desde el comienzo, sino que nos comemos los spoilers. Los spoilers son los que nos cuentan, los que otros también la han visto empezada,
nos las cuentan según lo que ellos han entendido, sin haber tampoco entendido. No digo que no la hayan visto, que no la hayan leído el Génesis, porque prácticamente todos hemos leído el Génesis. El asunto no es leerlo, el asunto es, porque como he dicho, hay un velo, y ese velo es el propio texto, es la letra. El asunto es si cuando lo leemos y acudimos a él, vamos a ver estas cosas de las que Jesús dice que estaban escondidas en él. Pues no vemos nada de estas cosas, nos lo hemos tomado todo literal. El Génesis nos lo hemos tomado todo literal. Y así como esta parábola es todo figurativo, el Génesis hace una fusión, es una cosa que Dios hace maravillosa, de mezclar, explicar cómo Él hizo la creación. Esto lo hace en diferentes, en diferentes pasajes de la Escritura, como Él mezcla cosas, acontecimientos reales, pero utiliza esos mismos acontecimientos reales para ilustrar de forma figurativa sucesos o situaciones donde Él quiere dar un mensaje mucho más profundo, utilizando situaciones reales, ¿no? Como en este caso la creación, pero prácticamente luego va a utilizar títulos allí, adjetivos que son figurativos, que no son literales. Habla de árboles, habla de semillas, en esa creación, pues lo mismo que va a hacer Jesús en esta parábola, que nos va a hablar de semillas, pero la palabra árboles no nos la va a nombrar, nos va a nombrar la palabra hierba, y que es un sinónimo de árboles o de planta, ¿sí? Y nos va a nombrar ángeles, en fin, vamos allí. Pero luego, antes de él explicar esa parábola, él despide a la gente, porque el texto es para todo el mundo, para cualquiera. El texto está a la vista, al alcance de todos, tanto de los unos como de los otros. Lo que no está al alcance de los otros, sino de los unos, de los escogidos, es el contenido, el mensaje, la comprensión del texto. Eso es lo que no está al alcance de todo el mundo. Está solamente para los que son de Dios, para los que pueden oír su voz. Entonces, cuando él explica esa parábola, entonces él dice que entró con sus discípulos en la casa. Jesús entró en la casa, esa casa que también es una figura del reino, donde dice que en ese reino, que es a vosotros, a quien os he dado a conocer los misterios, es a vosotros, no a los otros, a vosotros, no a los otros, sino a los unos. Es allí donde él dice, entren, que aquí dentro del reino es donde se da a conocer los misterios del reino. Entremos, vamos a entrar ahora en el texto. Yo les he hablado del texto, pero ahora vamos a entrar dentro del texto, vamos a entrar dentro del reino. Entonces yo lo he hecho de esta manera, separando todos los que componen o integran esta narración o esta parábola, así para verlo de forma más ilustrativa, más específica. Entonces vemos aquí un sembrador que siembra una buena semilla, la primera semilla, al segundo sembrador que siembra la segunda semilla, que es la cizaña. Hay unos hombres que son los que dormían, hay los siervos del padre de familia, ¿sí? Y hay una hierba que da un fruto, que luego veremos qué son cada una de estas cosas, que luego el mismo Jesús nos las explica. Luego hay un campo, hay un granero, hay una siega, y otra vez esa palabra, lo uno y lo otro, uno y otro, ustedes y otro, y los demás, esas palabras. Entonces él empieza a explicar quién es cada una de estas cosas. Dice que ese sembrador que sembró esa buena semilla, en este caso esa buena semilla es el trigo, dice que fue el Hijo del Hombre. El que sembró la segunda semilla, en este caso la cizaña, dice que es el diablo, lo especifica así claramente. Estos hombres que dormían, aquí no lo especifica así directamente este pasaje, pero yo que llevo años estudiando este asunto, yo sé que sí que son ángeles, por eso yo lo he puesto con asterisco, porque Jesús no lo dice en esta parábola, pero sí lo dice el libro de Ezequiel, que en varios capítulos del libro de Ezequiel, que estos hombres que se durmieron. Esta palabra dormir es un sinónimo de descuidar, de descuido. Te has dormido, significa te han descuidado la labor que Dios les encomendó a estos ángeles. Esta labor que Dios les encomendó fue vigilar, vigilantes, eran guardianes, ángel de la guarda, como a muchos les llaman, de guardar su creación más preciada, la joya de su creación, que es el ser humano. Estaban allí para guardar a esos habitantes de ese mundo que él ahora va a nombrar. ¿Ve? Entonces, los siervos del padre de familia, Jesús dice que eran ángeles. Y dice que esa hierba que dio un fruto, y ese fruto son hijos. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos qué hierba puede dar como fruto un hijo. ¿Qué hierba es esta? Recordemos que todos estos
es figurativo, ¿no? Entonces aquí solamente entendemos que solamente una mujer que puede dar un fruto como un hijo, una hierba, podríamos decir una planta y también podríamos decir un árbol. Son sinónimos. Ese campo dice que es ese mundo. Ese campo no es la tierra, no es el globo terráqueo, no es la arcilla, es ese mundo son los habitantes, los que habitaban el mundo, y en ese momento cuando él nos está señalando el comienzo, el Génesis, en el Génesis estaba Adán y estaba Eva, estaba el trigo que él plantó, y fue justamente dentro de ese trigo que vino este enemigo, cuando estos ángeles descuidaron algunos, no todos, porque aquí nombra dos grupos de ángeles, aquí habla de unos que se durmieron y aquí otros hablan que eran los siervos del padre de familia, dos grupos, los ángeles que sirven a Satanás y los ángeles que sirven a Dios. Estos dos grupos de ángeles estaban en esta narrativa, estaban en el Edén, estaba todo esto en el Edén. Está ese granero que dice que es el reino, está esa ciega que dice que es el fin de este siglo, en este caso del siglo, que es este siglo. Luego el uno y el otro lo he dejado interrogante, que ahora lo mostraré a continuación. Entonces, estos hijos, esa semilla, dice que son hijos. La buena semilla son hijos. Tanto la una como la otra, ambos son hijos. ¿Ves? Pero unos son hijos de Dios, o unos son hijos del reino, de ese buen sembrador, y el otro son también hijos del malo, de ese otro sembrador, hijos. Esta palabra hijos no es espiritual, no es la palabra hebrea ruach, sino es la palabra hebrea, en este caso, para la palabra descendiente, para la palabra semilla, es la palabra cera, que hace alusión a la biología, a la esperma. Por lo cual, cuando hablan no, es que hijos del diablo espiritual, en absoluto, en absoluto. Aquí lo único que espirituales que habían aquí en esta narración son los ángeles, y el resto estaba Adán y estaba Eva. Y luego nacen esos hijos, que estamos aquí, esos hijos que van a nacer, que estamos hablando de Caín y Abel, que ahora los veremos. Esos son carne, sangre y huesos, nada de espíritu, por lo cual es que son hijos espirituales del diablo. De eso nada que ver, y ahora lo vamos a ver. Ese Caín y Abel, eran esos frutos. ¿Sí? Entonces, primer sembrador, segundo sembrador, ¿ves? Aquí lo tenemos. Esa primera semilla, que es esa semilla original, que es esa palabra semilla, que la podríamos cambiar por la palabra simiente. Esa semilla, ese grano falso, que es la palabra original para la palabra cizaña en el original griego, que es la palabra grano falso. Es una planta igual al trigo, mas no da fruto. Aunque se parece mucho, pero sin embargo no produce ningún fruto, a diferencia del trigo, que aunque se parece a la cizaña, pero esta en cambio sí que lleva mucho fruto. Entonces, aquí vemos estas dos simientes, esas dos simientes que habla Génesis 3:15, que ahora veremos cómo cuando Dios habla a ese sembrador, que lo nombra allí como un árbol, también lo nombra como serpiente, tiene diferentes títulos figurativos, y Dios le dice cómo va a poner enemistad entre esa simiente, entre esa semilla, entre esa cizaña y entre ese trigo, que esas dos semillas a su vez van a producir fruto también, porque son semillas que luego se convertirán en árboles, y ese árbol que va a tener una semilla que está en él, Génesis capítulo 2, y que va a dar un fruto según su género, cada uno va a dar un fruto según su género, y así a su vez cada uno de ellos, de donde vienen los linajes, de donde vienen las generaciones, de donde vienen las estirpes, de donde viene la genealogía, las naciones, los pueblos. Toda esta palabra es sinónimo de la misma palabra semilla, la misma palabra cera en el original hebreo. Es todo biológico, todo físico, nada de espiritualidad aquí, como no es que somos hijos espirituales o son hijos espirituales, o somos hijos espirituales de Abraham, porque tenemos la misma fe de Abraham. Somos del linaje de Abraham, porque aquí solamente hay dos semillas. Si decimos que no somos del linaje de Abraham, si no es que somos espirituales, entonces estamos diciendo que somos del otro linaje, porque solamente hay dos. Así comenzó el mundo. Con dos semillas, con dos simientes. Y le dice Dios a ese árbol, que le llama serpiente en ese momento, y que habló con la serpiente, le dijo: por cuanto esto has hecho, voy a poner una enemistad entre esa semilla, entre esa simiente, que dice que es un hijo, voy a poner enemistad entre ese linaje, que esos hijos van a tener hijos, porque se va a formar un linaje, voy a poner una enemistad entre esos hijos y los hijos del linaje que van a ser también de la otra semilla, que proviene de Adán, del trigo, porque Adán era ese trigo igual que Eva, que fue donde se plantó esa semilla dentro del trigo, que en este caso era Eva, ¿sí?
y va a poner esa enemistad, que luego vemos esos pueblos como se forman de todos esos hijos de Caín a través de Cam, atravesando el diluvio, que eso ya lo he explicado ya en otras ocasiones, como esta semilla por permiso de Dios atraviesa el diluvio para poder cumplir esa profecía de Génesis 3:15, porque si Dios la hubiese cortado en el diluvio, Dios no hubiese podido cumplir su promesa cuando dijo que esa simiente de Caín iba a morder en el talón a Jesús. No lo iba a poder cumplir si lo hubiese cortado en el diluvio, por lo cual fue él mismo que la introdujo en el arca. Y entonces, ¿ves? Por eso cuando él dice que en el fin del siglo, que mandará a los ángeles a recoger primero el trigo en su granero y luego apartará a los otros, dice que los atará en manojo para ser quemados en el fuego. Esto dice la explicación, ¿no? Toda esa semilla, todo ese linaje, toda, no dice unas sí, otras no, a las que no se arrepientan, ¿no? Porque estas no se van a arrepentir por cuanto no pueden arrepentirse, por cuanto ellos no pueden, su naturaleza no les permite oír la voz de Dios, porque solamente sus ovejas oyen su voz, solo sus ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen. Ellos no pueden oír su voz, por lo cual él dice que toda esa planta que no plantó, esto lo dice 2 capítulos más adelante Jesús, va a ser arrancada, toda. Por eso ese mundo que él amó, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo que él amó fue el mundo que él plantó, la semilla que él plantó. ¿Sí? Ahí no está en ese mundo que está hablando Juan 3:16, está hablando del mundo que él plantó. En ese momento de Génesis, ese mundo era su semilla, que fue contaminada, que por eso vienen esos ángeles a decirle, ¿quieren que le arranquemos? Y él les dice, no, yo les doy permiso para que crezcan juntos lo uno y lo otro hasta el fin del siglo. Sin embargo, luego Jesús también en una oración dice, Padre, te ruego por lo que me diste, no ruego por el mundo. ¿No? Primero dice, Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero luego Jesús mismo dice que él no ora por el mundo. Obviamente cuando se refiere a la palabra mundo, vuelvo a decir que no está hablando de la tierra, está hablando de los habitantes. De tal manera dio Dios al mundo, a la descendencia, porque como dice que la escritura, en Isaac te será llamada descendencia, es Isaac que era la semilla de Abraham, que era la semilla de Adán. En cambio al otro linaje, dice a estos los voy a poner a la izquierda al fin del siglo. Dice que pondrá unos a la derecha, otra vez, a los unos y a los otros, a la derecha y a la izquierda. Los que son de izquierda, los que son de derecha. Esta palabra ya dice mucho en sí misma. A los de la izquierda, que tienen esas ideologías que siempre van en contra lo vemos reflejado en nuestro mundo actual, ¿no? Como todas estas personas con estas ideologías son los que van en contra, que cuando gobiernan, ellos introducen estas leyes que van en contra de todos los principios morales y todo lo que Dios estableció, porque son semilla falsa, son granos falsos, son cizaña, y estos son los que van a ser arrancados. Toda esa semilla. Entonces, vamos a ver, como dice Génesis, que cuando vio esa semilla, que en ese caso vimos que esa hierba que dio fruto, que dio fruto un hijo, era una mujer, ¿no? Porque es la única que puede dar fruto como un hijo, es una mujer. Entonces esa mujer, que era ese campo, que dice la escritura, que era ese vientre, que era esa sementera, también es un sinónimo que está en la escritura, sementera, ese vientre, cuando se acerca a ese árbol, y ese árbol sabe que esa es la tierra fértil que él necesita, ese es ese trigo donde él va a plantar esa semilla dentro de ese trigo, cuando la ve venir, y después de tiempo de seducción, porque esto no es una cosa que sucedió así tan rápido como nos imaginamos, esto fue un proceso de tiempo. Entonces, pero el momento cuando ella por fin cae en la seducción a través del engaño, dice la escritura que ella fue seducida, fue engañada, entonces ella dice que come de ese árbol, pero después ella come, en ese momento que ella come es cuando ese enemigo planta esa semilla, porque habían unos hombres que tenían que vigilar para que eso no sucediera, que eran unos ángeles. Pero dice la escritura que esos ángeles se durmieron, se descuidaron. ¿Cómo se descuidaron? Ezequiel nos explica cómo se descuidaron. Ezequiel nos explica de qué forma se descuidaron esos árboles y por qué el motivo por el cual se descuidaron esos árboles, que les dice árboles que estaban en el Edén, lo dice Ezequiel. Y cuando estos hombres se durmieron, estos árboles se descuidaron, este enemigo vino y engendró la semilla, el primogénito, el primero que iba a nacer de Eva, el primer hijo que iba a nacer de Eva. Luego, después de engendrada esta cizaña, ese enemigo se fue. Fíjate cómo dice la escritura, se fue. Cuando ese enemigo se fue, dice que Eva fue y le dio también de comer a su marido, y el cual comió así como ella. Ese comió así como ella significa hizo lo mismo que ella hizo, repitió lo que ella había hecho. Ella en ese momento
ella come esa semilla, esa cizaña, ese grano falso, ella queda gestada, embarazada de ese sembrador, en ese campo que era ella, esa tierra, y luego cuando su marido come, esa palabra comer, esa palabra que vemos en ese proverbio, cuando dice el proverbio, el proceder de la mujer adúltera es así. Ella come, limpia su boca y después dice, no he hecho maldad. Ese proverbio que dice claramente que esa mujer adúltera, ¿qué habrá comido esa mujer adúltera? Una manzana. Dice, pues limpia su boca y después dice, no he hecho maldad. Cuando Dios llama a Eva y le pregunta, ¿qué has hecho? Ella dice, no, fue la serpiente que me engañó. Yo no he hecho maldad. Yo no hice, no es mi culpa, no, o sea, no hay culpa en mí, yo no he hecho maldad. Fue esa serpiente astuta, porque era más astuta que todos los animales que había dentro del campo, esa serpiente que no era ninguna serpiente, porque dice Apocalipsis que esa serpiente antigua, el cual es el diablo y Satanás, ese nombre figurativo que se le da de serpiente, ese nombre figurativo que se le da como árbol del conocimiento, que es lo mismo, le da de comer a su marido, el cual come, y ella, en el momento que ella come, ella queda gestada nuevamente de Adán. La segunda semilla en el mismo embarazo, Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esa palabra desnudos, y conocieron o descubrieron que estaban desnudos, descubrieron la desnudez. De aquí donde viene el término descubrir la desnudez, que todos sabemos que hace alusión a las relaciones sexuales. Descubrieron que estaban desnudos, descubrieron la desnudez de ambos se descubrieron la desnudez. Fue en ese momento que se descubrieron la desnudez. Esta palabra desnudo que aparece aquí, ellos ya estaban desnudos. ¿Y por qué la escritura por qué tiene que mencionar esto? Ellos ya estaban desnudos, antes decía, y no sentían vergüenza. Pero ahora vuelve a decir que fue cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, remarcando este asunto. Esta palabra que conocieron es descubrir o conocer la desnudez mutuamente. Tuvieron una relación sexual y en ese momento ella queda embarazada de la segunda semilla. ¿Sí? Entonces aquí le voy a presentar esos ángeles o esos siervos esos que se quedaron dormidos, esos que no cuidaron. Mira como Ezequiel nos dice que aquí habla de unos cedros, habla de unas hayas y habla de unos castaños, árboles. Dice que esos árboles estaban en el huerto de Dios. ¿Cuál huerto era ese? El Edén. El capítulo 31 y en el 19 nos dice que todos esos árboles estaban en Edén. Pero habla de un árbol especial, de entre todos esos árboles dice que hay un árbol que lo hizo hermoso, con toda la multitud de sus ramas. Había un árbol hermoso, dice, pero el resto de los árboles, dice que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. O sea, había más árboles, pero había uno específico que era muy hermoso. Ese que dice que era hermoso, que era perfecto, eras en todos tus caminos hasta el día en que se dio a ti maldad, pues ese árbol era tan hermoso que estos árboles, hay otro versículo, otro capítulo de Ezequiel, que dice como estos árboles se quedaron mirando a este árbol majestuoso, que era alto, que tenía unas ramas frondosas, o sea, toda la altivez, toda la altura, toda la belleza, dice que se quedaron embelesados, como hipnotizados, viendo la belleza de este árbol. Esto es lo que hace Jesús la alusión cuando dice que estos hombres se durmieron, fue que se descuidaron, fue porque estaban tan hipnotizados con la belleza de este árbol, que no cumplieron con su labor de vigilar, y fue cuando este enemigo vino y sembró esta semilla. Entonces ve como esto, si vemos el primer versículo de este capítulo 31, vamos a ver que aquí el nombre de Satanás no aparece por ninguna parte. Así como Satanás no aparece tampoco el nombre de Satanás en el huerto del Edén. No aparece. Aparece una serpiente y aparece un árbol. No aparece el nombre de Satanás. No lo van a ver. Entonces, así como aquí en este capítulo 31 habla del faraón. Ese faraón en ese momento era el hombre más poderoso, el hombre más altivo que había sobre la tierra. Entonces está cogiendo el símil de este faraón, de este hombre altivo, de este hombre que todas las naciones pues le temían. Y está haciendo el símil de algo real en ese momento, pero sabemos que como aquí está hablando del Edén, sabemos que Faraón no estaba en el Edén. Entonces no está hablando de ese faraón lo está utilizando de un suceso real, así como el Edén, el Génesis, la creación, utiliza para explicarnos lo que sucedió utilizando situaciones reales, ¿no? Pero dentro de esas situaciones nos empieza a dar
cosas escondidas, empieza a esconder cosas desde la fundación del mundo. A partir de la fundación, él empieza a esconder cosas allí dentro del texto, que es lo que no hemos sabido leer. Entonces, Génesis 4.1 dice que conoció a Adán a su mujer, y ella concibió y dio a Caín, a quien dio el primogénito, la primera semilla que fue engendrada. ¿Sí? Luego después, ella dice que ha adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vienen los ángeles, cuando ven, dicen que cuando salió la hierba y vieron que había esa hierba, los ángeles dijeron, Señor, pero tú no sembraste una buena semilla cuando nace este Caín? ¿Sí? Dice, ¿y cómo es que ahora vemos aquí que hay una cizaña? Dice, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y el Señor dijo, no, no la arranquen. Esta palabra con la ayuda del Señor es la palabra con el permiso, con el favor de Dios, porque así como yo he dicho anteriormente, así como Adán y Eva, ellos eran puros, ellos tenían comunión con Dios, con ese árbol de la vida que era Jesús, que se paseaba por ese huerto, posiblemente ellos también tenían comunión con los ángeles, y ellas quizás tenían la vista todavía abierta para ver esos ángeles, y seguramente o posiblemente Eva vio a estos siervos del padre de familia que dice Jesús que eran ángeles, los vieron con el hacha o con la hoz cuando vinieron a cortar. Quieren que vayamos y la arranquemos. Ya venían con la hoz para arrancar esta semilla, esta cizaña que estaba creciendo dentro del trigo. Entonces, el padre les dice no. Por esa razón, cuando Eva los ve, dice, ya está, me lo van a cortar porque lo que he hecho, ella sabe que ha hecho algo ilícito, ella ha hecho algo que no estaba correcto, entonces dice, claro, me lo van a cortar, me lo van a arrancar, por eso ella dice con la ayuda, o sea, Dios me ayudó, Dios intervino, porque estos ángeles venían a cortar a esta cizaña, venían a cortarlo, por eso dice con la ayuda del Señor. En fin, más claro, no sé, más claro, no sé. Entonces, hay varias versiones que lo ponen con palabras distintas, pero el mismo asunto, ¿no? Génesis 4.1. Diferentes palabras, se unió, tuvo relaciones sexuales, ¿sí? Pero cuando yo digo el asunto del velo, el velo no solamente es lo que se dice, sino lo que no se dice o se omite, pero que debería de decirse. Y no se dice de forma voluntaria para esconder algo. O sea, también para velar algo no solamente es decir algo, sino también es no decir algo que sí se tendría que haber dicho, y esa palabra que se tenía que haber dicho es la palabra otra vez, o de nuevo, la palabra de nuevo. Entre el nacimiento de Caín y el nacimiento de Abel no existe esa palabra conoció de nuevo, sino que solamente se menciona una vez y nace Caín y nace Abel, porque como he dicho, cuando Eva come, ella queda embarazada y ella va y le da de comer a su marido y vuelve a quedar embarazada, gestada en el mismo momento. Ese parto que ella tuvo en Génesis 4.1 es múltiple, son mellizos y ahora vamos a ver que en el original así nos los comprueba que son mellizos. Entonces, esa palabra otra vez, cuando nace Set, que es ya en el versículo 25, que nace el tercer hijo de Eva y el segundo hijo de Adán, ella dice esa palabra, ella dio a luz un hijo y le puso su nombre Set porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo. En esta versión dice otro hijo, hay otras versiones que dice Dios me ha sustituido otra simiente. A ver, esta palabra, bueno, aquí dice, pero hay una versión que dice Dios me ha dado otra simiente o otra semilla, porque Abel la mató. ¿Sí? Entonces esta palabra otra vez, que sí se utiliza aquí, que se tenía que utilizar entre Caín y Abel, ¿ves? Vamos a ver cómo Génesis en el 4.2, ¿ves? En vez de utilizar la palabra otra vez, utiliza la palabra después. La sustituye por la palabra después. Cuando nace Abel, ¿ves? Primero en el 4.1 nace Caín y en el 4.2 nace Abel, pero no aparece la palabra otra vez. Y esta palabra después es la referencia Strong H3254 y es la palabra Yasaf en hebreo. La pueden poner en Google para que la vean, que significa reanudar, continuar o reanudar lo que se estaba haciendo. Entonces, entendiendo lo que significa la palabra después, que es la palabra Yasaf, cuando nace Abel, entonces después significa qué es lo que estaba haciendo antes. Estaba dando luz a Caín. Entonces dice que hay una pausa, porque como todos los partos múltiples hay pausas. Hubo una pausa y después nació Abel, el segundo, el mellizo. Primero nace el primogénito, la primera fruta que ella comió del árbol, la primera semilla. Y dice que Adán llamó al nombre de su mujer Eva por cuanto ella, la mujer, era madre de todos los seres vivientes. Entonces aquí la escritura está poniendo a Eva como la cabeza de toda la genealogía humana. No pone a Adán,
cuando tendría que haber puesto Adán, porque la escritura todos sabemos que es el hombre, los cabezas de todas las genealogías, todas. No hay ninguna mujer en la cabeza de ninguna genealogía en la escritura, solo esta. Y esto tiene un motivo, y este motivo también es un velo. Esta palabra ya nos tendría que decir mucho, sin embargo, como nos han contado una película de una manzana, una fantasía de una manzana, de que fue un fruto lo que Eva se comió, un fruto literal, por supuesto, un fruto literal, porque ese árbol era literal también, según el cuento o el spoiler que nos han contado, pero aquí tendría que decir, Adán fue el padre de todos los vivientes. Adán. Mire cómo lo dice, voy a poner un ejemplo. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. En el nuevo Génesis, que es después del diluvio, que no deja de ser un nuevo Génesis, cuando Dios dice que de los hijos de Noé se pobló toda la tierra. No dice de las hijas, aquí ve a la mujer, ya aquí desaparece el título, a la mujer como la cabeza, aunque la que dieron a luz fueron las mujeres, por supuesto, por supuesto que fueron las mujeres, pero no nombra a las mujeres, dice los hijos, los hombres, cabeza de la genealogía de toda la humanidad, a partir de que eso no deja de ser otro Génesis, Aquí también, cuando habla con Abraham, también le dice que él será el padre de muchedumbre de gentes. Él será el padre. Aunque el que tuvo a Isaac fue la madre, en este caso Sara, sin embargo no dice Sara, fue la madre o serás madre de... No, dice padre, como lo va a hacer la escritura en adelante, excluyendo Génesis 3:20. ¿Ve? Otra vez le dice a Abraham, y serás padre de multitud de naciones. Y serás padre de multitud de gentiles, siempre el hombre. Esa palabra goy, que es la palabra 1471, que es la que hace alusión a la palabra gentil, de la que supuestamente somos nosotros, todos los que no somos supuestamente israelitas, pero o no somos de la descendencia de Abraham biológica, porque nos han dicho también en ese spoiler que nos han contado, de que nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Lo quieren espiritualizar todo, pero la pregunta es, si solamente hay 2 semillas, solamente hay 2 y así será hasta el final, cuando los ponga a uno a la izquierda y otros a la derecha, ¿ves? A una semilla a la izquierda y a otra semilla a la derecha. Si solamente hay 2 y nosotros decimos que no somos la semilla de Abraham física, no somos la semilla de Abraham biológica, entonces como consecuencia estamos diciendo que somos del otro linaje, de la otra semilla, de los que van a ser puestos a la izquierda, de los que van a ser atados en manojos, de lo que van a hacer. Esa palabra gentil es la palabra gentes, es la misma palabra gente, es la misma palabra naciones, donde fueron dispersas todas las 10 tribus de Israel, que se mezclaron con las naciones, como dice la escritura, y tomaron apariencia gentil, y tomamos, pero Dios dijo que nos conocería cuando vendría a buscar, y eso fue lo que hizo hace 2000 años. Él dijo que él vendría a buscar sus ovejas y las reconocería. Y cuando él vino, él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué me conocen? Porque me conocen, y yo, bueno, espiritualmente, ¿no? En ese caso sí que espiritualmente le conocemos, porque nosotros como gentiles siempre pensamos que somos otra nación, ¿no? O así nos habían contado el spoiler. Y ya para terminar, aquí me he tomado el tiempo de redactar un árbol genealógico con estas 2 semillas. Como vemos aquí, en la semilla azul es del lado azul, toda la simiente de Adán, de la cual proviene Set, Enos, todos estos, Noé, ¿ves? Noé a través de Sem, luego Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y luego las 12 tribus de Israel, ¿ves? Aquí está este patriarca Abraham. Entonces, no sé si eso, nosotros somos hijos espirituales de Abraham, porque tenemos la misma fe. Pues claro que tenemos la misma fe, porque somos las mismas semillas, porque somos las mismas ovejas, y porque solamente estas ovejas son las únicas que pueden escuchar su voz, porque las otras no pueden, eso lo dijo Jesús. Estas ovejas no son de Dios, por eso no pueden escuchar su voz. Nada de espiritual. Todo lo queremos espiritualizar, lo que no es espiritual, y lo que es literal, en fin, invertir las cosas. Y luego en verde serpiente, colocado así, tenemos toda la semilla de Caín, linaje aparte. ¿Ves cómo Dios le hace una genealogía aparte? Entonces, como dice Génesis 3:15, voy a poner una enemistad entre esa semilla. Esta es una conversación entre Dios y Satanás, que en este momento le llama serpiente, pero sabemos que es esa serpiente antigua, ¿no? Que es el diablo y Satanás. Le dice, voy a poner una amistad entre esa semilla que tú has plantado dentro de mi trigo, y voy a poner una amistad entre esa semilla y la semilla suya. Hablando de la semilla de la mujer, pero todos sabemos que la mujer no tiene semilla. La mujer no tiene semilla. La mujer es el campo.
La mujer es la tierra, la mujer es la sementera. ¿De qué semilla de la suya está hablando? De la semilla que en ese momento estaba plantada en la mujer, era suya, porque era de su misma naturaleza, porque ella también provenía de ese árbol que daba fruto según su género, que era Adán también, porque ella vino de Adán. Entonces esa semilla suya era la semilla de Adán, que Dios estaba viendo dentro del vientre de Eva, ¿m? Y le dice que va a poner enemistad entre esas dos semillas, entre el fruto, entre el trigo y la cizaña. Y luego vemos cómo estos dos linajes se desarrollan en pueblos que se convierten en las 12 tribus de Israel, el pueblo, los hijos de Israel, los israelitas, los hebreos. Y vemos cómo estos hijos de Caín, a través de Cam, atravesando el diluvio, cómo se convierten en estos pueblos cananeos, que son los que Dios manda exterminar, que dice que no perdonen a ninguno, ni hombres, mujeres, niños de pecho, ni ancianos. Ya ven el motivo por el cual Dios los mandó a exterminar, los jebuseos, los amorreos, toda esta gente, los filisteos, egipcios, toda esta gente verde que sale aquí, donde las que Dios maldice desde un principio, empezando por el primero, cuando Dios maldice a Caín, lo maldice y luego sigue las maldiciones a través de Noé con su nieto Canaán, por lo que realmente sucedió, que ahora no lo voy a explicar, lo que realmente sucedió entre cuando esa desnudez que vio Cam de su padre Noé, que no es ese es otro spoiler, es un poco lo mismo con Eva y Adán, solamente que en vez de ser con un árbol, en este caso fue con su madre, que bueno, su madre también era un árbol, porque venía de la semilla de Caín, esta Naama, que era tataranieta de Caín, está dentro del linaje de Caín, de la cual Noé se emparenta con ella. Aquí vemos cómo Noé se emparenta con esta Naama, y de ese emparentamiento nace este Cam que es el que descubre la desnudez de Canaán, pero dice la escritura que ver la desnudez del padre, significa que es que en Levítico dice que ver la desnudez de la madre, de la mujer del padre, es conocer la desnudez del padre. O sea, aquí ya se explica bastante lo que sucedió, pero no me voy a detener en esto para no alargarme más. Pero bueno, al final vemos como todos estos pueblos, se convierten luego en estos ceneos, que luego son estos escribas y estos fariseos, de los que Jesús habla. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Ves? Como todo a la final se une. Todo a la final se une. ¿Sí? Entonces, a ver si tengo... No, a ver, espera, que lo había... Me parece que me lo he dejado. Me lo he dejado lo que querías, el otro árbol genealógico, porque lo he ido actualizando, para dar a entender esto, o para poder explicar esto que es tan complejo. A ver si lo puedo abrir aquí está, ¿ves? En esta imagen. A ver si lo puedo reducir un poco para verlo completo. Aquí vemos como este árbol de la vida, que es Jesús, y este árbol de la ciencia y del bien, que es Satanás, como esta fruta que vemos aquí, que parece una manzana, realmente es una semilla, que ingiere Eva. Como dice la escritura, ella va y le da de comer a su marido come al igual, hace lo mismo que ella, y su marido le implanta una semilla a ella. Y luego vemos cómo nace primero la primera semilla, que fue la primera que engendrada, Caín, luego nace Abel, y así vemos todas estas. Aquí hay muchos versículos, los voy a reducir, por alguno quiere hacer la captura de pantalla y mirarlo, o si alguien lo prefiere y quiere que se lo envíe, pues me lo comenta, se lo puedo enviar. Tengo, bueno, he hecho 2 o 3 de actualizados, ¿no? Para poner diferentes pueblos, porque no me cabe en una misma hoja todos estos pueblos, que yo he hecho énfasis en estos pueblos, como estos pueblos son esa enemistad que Dios dijo que iba a poner entre estas dos semillas. En fin, más claro que esto, no sé si podría yo especificarlos. Ya, y lo voy a dejar aquí. Para no extenderme más, pero bueno, el que tiene oídos para oír que oiga, pero el que lee detrás del texto que entienda. Dios le bendiga.